Tú, hipócrita lector, con Cristian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Este es el podcast de los lectores, el podcast de los que leen, de los que practican el vicio impune de la lectura, como decía Jorge Luis Borges. Está inspirado del título, ustedes ya lo saben, pero los que no lo saben se los voy a explicar en el poema inicial del libro Las Flores del Mal de Baudelaire. Cuando Baudelaire se dirige al lector, se da como vuelta, media vuelta, así me lo imagino yo, y le dice: oye, no creas que lo que estoy escribiendo aquí es lo que me pasa a mí, esto te pasa a ti, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Nuestro hipócrita lector de hoy día tiene una relación especial con la literatura. No es escritor, pero ha sido amigo de grandes escritores. Fue amigo ni más ni menos que de Gabriel García Márquez. Una amistad que se prolongó a través del tiempo y que además dio resultados fructíferos en una película que él hizo, La viuda de Montiel, y en un libro que Gabriel García Márquez escribió sobre él, La aventura de Miguel Litín en Chile. Después, varias de sus películas tienen origen en ciertos libros latinoamericanos. Por ejemplo, El recurso del método, en el gran escritor cubano, y se lee cada vez menos, yo no encuentro lectores de él. Es un tremendo escritor, Alejo Carpentier. ¿Y qué decir de Alcino y el Cóndor? Ese libro que vale la pena volver a leer, a rescatar. Lo leí hace un año atrás y me emocioné. El Alcino de Pedro Prado. Estamos con Miguel Litín, autor de películas muy importantes en la historia del cine latinoamericano, no solo chilena, desde luego El Chacal de Nahuel Toro, 1969, Las Actas de Marusia, 1975. Miguel Litín además ha sido fiel a su Ítaca, a su aldea, a Palmilla. No lo saca nadie de ahí. Y por eso que estoy tan agradecido, Miguel, que vengas aquí a conversar a este espacio de hipócritas lectores. Bienvenido. Te agradezco mucho la invitación y para demostrar que te lo agradezco estoy aquí, porque efectivamente cada vez me cuesta más salir de ese mundo mágico y maravilloso y real también de Palmilla. Palmilla es tu Macondo, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Tu Aracataca, ¿cómo se dice? Mi Aracataca. Claro. Sí, claro. Y también, ¿cómo se llama la aldea que acabas de señalar, donde llega Ulises? Claro, Ítaca. Ítaca. Y es tu Ítaca también. Claro. Tu Ítaca, tu Macondo y tu Aratacata. Sí. ¿Qué es lo que encontramos en Palmilla? Bueno, es que yo tengo una relación muy, muy singular que te voy a explicar narrativamente. Yo nací allí. Y entonces me crecí hasta los 5 años. Después me fui a Nancagua, después a San Fernando y a otras aldeas de la región o pueblos de la región de Colchagua. Soy muy colchagüino. Y luego vine a Santiago. Entonces Palmilla para mí es siempre regresar a los días dorados de la infancia. A la mamita, al papito, a los campesinos, a la gente que prácticamente todos eran tuyos y tú eras de todo. Entonces al agua, a las secas donde tú tirabas y se te inflaba el mameluco, esos mamelucos que usaban los niños, claro. Y después te iban a agarrar por allá. O sea, y miro el agua ahora o me quedo allí en Palmilla y me siento muy bien. Esto es lo que pasa. Y entonces tengo la experiencia de cuando salgo de Palmilla a los pueblos vecinos y regreso, recorro los mismos caminos que yo recorría cuando niño. Entonces es una experiencia extraordinaria. Yo voy con él y con mi amada mujer, le digo: mira, yo tenía 3 o 4 años, estaba en el internado y por acá me escapaba y me iba para la casa de Palmilla. Entonces dice: no te creo. No, sí es verdad, y paso por paso. Y bueno, ahora hay más pavimento y más cosas, créeme, Cristian, pero esencialmente sigue siendo lo mismo. Oye, Miguel, ¿y tu primer contacto con los libros, cómo fue? ¿Alguien te pasó un libro? ¿Había un libro en tu casa? ¿Se leían libros en tu casa? Ahí en Palmilla, no sé. Sí. ¿Cómo fue tu primera entrada en la literatura como lector? Bueno, con Cristina, mi madre. Ya. Es decir, ella era una gran lectora y siempre me estaba leyendo mi libro y me estaba leyendo cuentos. Entonces mi primera relación con la literatura es tener los libros en la mano, conocer el valor, el dibujo de las letras y al mismo tiempo escuchar esa historia por la voz maravillosa que ella tenía, que mi madre tenía y que me iba contando y narrando. Entonces, por ejemplo, cuando llegaba el tren de la tarde y llegaba allí a Palmilla el Peneca, la revista El Peneca, la mítica revista, ilustrada con las portadas de Coré. Coré, el gran dibujante. Me gusta mucho, sigue siendo muy bueno.
tengo mucho de las portadas. Entonces llegaba y llevaban el Peneca a la casa, y ahí mi madre comenzaba a leer y luego se iba juntando gente alrededor de la lectura de ella. Campesinos que iban pasando, otros niños. O sea, ella era una cherezada, claro, de las 1001 noches. Absolutamente, ¿Ah? absolutamente. Oye, y es verdad, claro. ¿Cierto que sí? Sí. Oye, esa revista era notable, una revista de gran calidad que se hacía aquí en Chile, incluso llegaba a otros países de Latinoamérica, que tenía historias, tenía cuentos, tenía tiras cómicas. Tenía una gran directora. Claro. Yo tuve la suerte de conocerla. ¿Conociste a la...? Sí, porque ella fue directora de la revista Ecrán, Ajá. que se dedicaba al cine. Y cuando yo iba al Festival de Berlín, la primera vez que estaba seleccionada mi película, entonces ella me invitó a conversar. Y ahí estuve una tarde muy, muy, muy agradable, porque yo tenía todo ese recuerdo también de ella y la admiración y el respeto hacia su trabajo. Hacia el Peneca, que marcó toda una generación o varias generaciones, ¿no? Ya, y después, ¿cuál fue el primer libro que te marca, así, no sé si entrando a la adolescencia, el libro que hayas leído solo? Y Corazón. Corazón de Edmundo D'Amicis, claro. El mismo libro favorito de mi madre. Así es. Una tía mía, ¿ya? Muy querida, de haber tenido 3 años, me regaló el libro. Y sé más o menos la fecha porque está dedicado por ella. Para ti que vas a leer tanto y tanto. Ah, decía eso. Claro. Y el ¿Qué recuerdos tienes de Corazón? Bueno, tremenda emoción, lloré. Es un libro para llorar, para llorar. Muchas páginas en que uno lloraba realmente. Sí. Y el olor a la tinta y el formato del libro. Era es un libro muy, muy amigable. Desde luego. Muy amigable. Y yo recuerdo que mi mamá también me leía Pedazos de Corazón y una frase que al final al personaje dice algo así, tiene una emoción, no recuerdo, pero dice, y yo no pude decir nada. Dice al final del libro. Lindo. Y yo no pude decir nada. Claro. Corazón. Hay descripciones muy bellas. Sí. Del paso a los Alpes, del transcurso de la vida de los niños. Bueno, ese fue como el primer libro, así que... Y después me cautivaron mucho Blesgana, fíjate. Alberto Blesgana. Sí, Alberto Blesgana. También leí a su hermano, Guillermo, que era poeta, pero sobre todo la novela por razones entendibles. Yo soy un niño despojado de cierto pasado en Chile. Soy hijo de árabes y de griego. Entonces, ¿cuál es mi relación con Chile? Pero a través de Blesgana había una identidad, una identificación con libros como indiscutiblemente notables, como Martín Rivas, que sigue siendo notable. Es un clásico chileno. Absolutamente. Y Durante la Reconquista es un libro que habría que reeditarlo. Habría que reeditar todo Blesgana, creo yo. ¿Y no te gustaría esto de la posibilidad, no te estoy diciendo, de hacer una película, hacer algunos libros? ¿Cuál haría? Me encantaría. ¿Cuál haría? A Martín Rivas. Sería una interesante proyecto. Yo hice una versión para la televisión cuando yo recién salía de la escuela de teatro y entré a trabajar al Canal 9 de Televisión de la Universidad de Chile. Hicimos un Martín Rivas que duró 6 o 7 capítulos y fui muy feliz haciéndolo, realmente recreando ese mundo y ese espíritu que cambia y transforma a Chile, que es la sociedad de la igualdad y todos estos movimientos que se dieron en torno a los decenios. Bilbao, Santiago Arcos. Claro. Oye, bueno, sí. Bueno, me topé con Walt Whitman. ¿Y te encontraste con Walt Whitman? Claro. ¿Y qué te pasó ahí con Walt Whitman? No, se me transformó la vida. ¿Por qué? No sé qué hacía, porque lo leía en voz alta. Y entonces escuchaba la voz y era una reafirmación de lo que tú eras, o querías ser, o podrías ser. El canto a mí mismo es una reafirmación muy profunda. Y uno está en la adolescencia lleno de dudas, de vacilaciones, de incertidumbre. Claro. Me canto y me celebro a mí mismo. A mí mismo, pero celebrarme a mí mismo también te canto a ti, canto a los otros. A los otros. Esto es lo maravilloso que de la proyección, vuestro de decir, las batallas se pierden con el mismo espíritu con el que se ganan. ¿Y quién puede decir o calificar al atleta en el punto de partida? Eso hace mucho sentido cuando uno está entrando en la adolescencia y no sabe qué es lo que quiere en la vida. Y está además en un ambiente provinciano, recuérdalo. Y está además en internado de cura y ahí en el internado se leía, no se leía. Sí, ¿Te acuerdas de algún profesor, alguna lectura especial en el internado?
Yo me acuerdo sacarle el cuerpo a los libros de vidas de santos. La geografía. Entonces, claro, a regalar la biografía de los santos a un hermano que se llama el hermano Marista, a cambio que se llamaba hermano Isaías. Muy generoso, muy bondadoso, a cambio que él me dejara leer lo que yo quería. Y también me encontré con Las Flores del Mal. ¿Encontraste con Las Flores del Mal de Baudelaire en el internado? Bueno, pero es que yo lo llevaba escondido, pero es que lo que pasa es que si ese libro no se lee, creo yo, no sé si tengo razón o no, pero por lo menos con un amigo con quien conversarlo, puede producir muchos problemas. Sí, claro que sí. Es un libro tremendo. Por eso, tremendo, hasta tremendo, hoy. Pues, tremendo. Es un descenso al abismo del alma, es bueno. Es terrible. Y logra conseguir belleza incluso del mal, o sea, hace ese milagro de esa alquimia, ¿no? Terrible. Y en el Albatros, por ejemplo. El Albatros. Sí, el pájaro que compara con el poeta. Claro. Pero lo que te produce, esa imagen, es algo que te persigue la vida entera. Desde luego. Y claro, ese albatros, que es ese pájaro que es torpe en la tierra, pero cuando vuela es bellísimo. Claro. Y todo eso que es clásico, Oscar Wilde, por supuesto. ¿Qué libro te acuerdas de él? Bueno, el príncipe que está en la estatua. El príncipe feliz. Qué bello cuento. Qué tremendo. Otro para llorar, pues, o sea, para llorar lágrimas vivas. Parece que en ese tiempo uno lo que quería era reencontrarse a través de las lágrimas. Era maravilloso entrar en esos mundos distintos y creerlo con la, no digo inocencia, sino con la transparencia de la infancia y de la juventud, de la adolescencia. Creer en lo que estás leyendo y verlo frente a ti. Bueno, qué importante verlo, porque tú ibas a ser cineasta. Entonces, ¿cómo llegas? Porque te podrías, si te gustaba la literatura, podrías tomar el camino de la literatura, pero tomaste el camino del cine, que también es una forma de narrar. ¿Cómo llegas? A ver, ¿qué ocurre? Yo siempre escribí, tomaba notas. Mis primeros poemas son de los 6 o 7 años. ¿no? Porque mi mamá escribía mucha poesía y estaban sus cuadernos cerca y recitaba mucho a la Mistral y muy bien. Entonces, indiscutiblemente que siempre doña Gabriela está colada allí, en esas lecturas. ¿Por qué el cine? Porque vi a los 9 años Roma Ciudad Abierta de Rossellini. Roma Città Aperta. Sí, y yo la vi por casualidad, por error, porque fuimos a la matiné con una tía muy querida mía, un poco más mayor que yo. Y fuimos a ver la película que daban en las matinés, los jovencitos y tal, en un cine en Santa Cruz. Y allí parece que mandaron la película equivocada y dieron Roma Ciudad. Y me quedé. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Me quedé maravillado. ¿Y a qué edad tenías tú? 9 años. 9 años. 9 años. ¿Qué impacto tiene que haber sido? Fue muy grande porque además tenía que ver con algunos sucesos de mi vida y de mi lucha en el colegio, en el internado, en el cual las diferencias entre nosotros y los rotos eran muy grandes según la enseñanza de los curas. Y eso de pronto veo y aparece el fantasma del comunismo y de la izquierda y de pronto aparecen ahí en la pantalla comunistas y cristianos luchando por la dignidad y por la libertad de los seres humanos. Entonces digo, esto es lo que yo quiero ser y hacer. Y se lo comuniqué a mis padres y fue pues bien recibido, no hubo problema en realidad. Ya, o sea, ¿no te pusieron problema que estudiaras cine? No, a lo mejor no me creyeron. Claro. Pero además no había donde estudiar cine, entonces yo estudié primero en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y luego estudiar técnica del drama y estudiar dirección de teatro y de la actuación. Luego fui a Cine Experimental de la Chile. Y luego mi afición por el cine era devorar todas las películas, sobre todo el cine neorrealista italiano, que me fascina. El ladrón de bicicleta. El otro día me volví a ver El ladrón de bicicleta. Qué impresionante. ¿Cómo sigue esa película vigente y emociona igual después de tanto tiempo, no? Porque son las transparencias de los sentimientos. Claro. No está llevado, no están movidos los hilos de nada. Estás ahí contado, sencillamente cuenta, narra episodios que tú podrías haber visto en la calle. Entonces, esta relación de identidad con el cine y con tu país, con lo que estás viviendo, te da también una consistencia como, creo yo, como ser humano, ¿no? Oye, a ver, de los libros al cine, tú hiciste, yo comenté, por lo menos 2 películas
que nacen de libros. Sí. Una que difícil, ¿no? Traspasar un libro de Alejo Carpentier, El recurso del método, ese es uno, y el primero, 1978, y el Alcino y el Cóndor. ¿Ya? No ha hablado el Chacal de Nahuel Toro porque hemos hablado en otras conversaciones y se ha hablado harto de esa gran película y todas otras películas. A ver, ¿cómo es esa experiencia de desde un libro convertir ese libro en película? Los riesgos, las posibilidades. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí como director de cine? Fue una experiencia muy, muy, muy gozosa. Yo realmente toda mi incursión en el arte y en la vida la he tomado siempre con mucha, Cristian, alegría. Alegría. Mucha gozo, alegría. Gozo. Te escuchaba la palabra gozo a cada totalmente, rato. No queja, gozo. no queja ni sufrimiento. No. Yo peleo en el set cada plano, lo peleo a muerte. Ya. Con los productores, con los actores, con el que sea. Ya. No, que nadie se me ponga por delante, por favor. Eres un tirano ahí. No soy un tirano, pero soy un hombre que sabe a dónde quiere llegar y por lo tanto las órdenes y las instrucciones son muy claras y muy concretas. Luego hay cosas que no se pueden ordenar. Los sentimientos, por esto digo que tirano no, porque los sentimientos no se pueden ordenar. Cuando tú trabajas con los seres humanos, con los actores, tienes que convencerlos, las actrices desde muy adentro, para que realmente interpreten como tú quieres o como tú te imaginas. También la relación con el director de fotografía es una relación que es muy de colaboración artística muy profunda. O sea, hay que estar allí, mirar juntos y con la música, cuadro, y con la música también, o sea, con todo, ¿no? Pero no suelo separarme de mi objetivo, que es contar, narrar, y por el gozo mismo de narrar. ¿Y por qué escogiste? Háblame un poco de una novela que ya nadie lee. Háblame un poco del recurso del método de Alejo Carpentier, de este escritor cubano fantástico. Bueno, estaba en México. Viaje a la semilla, un libro una maravilla. Qué maravilla es ese libro. Sí, ese viaje hacia atrás en el tiempo, ¿no? Sí, pues o sea, en la edad que estoy yo es casi un viaje a la semilla. Recomiendo a los que nos están escuchando que lean y entren por ahí a Alejo Carpentier, El gozo del lenguaje, además, el barroco. Y el acoso también puede ser. El acoso. Puede ser una introducción. Ya, y el recurso del método, ¿de qué trataba ese libro? ¿Por qué escogiste ese libro? Trata sobre la figura y la imagen del dictador. A mí me proponían a cada momento cuando yo salía al exilio que se hiciera una película sobre la dictadura chilena. Yo no lo quise hacer y no lo hice nunca porque no me interesa el personaje. Claro. Yo dije un personaje muy ordinario, no tiene altura, no tiene el nivel de tomar. No quiero. Yo no quiero ni entrar ni nombrarlo. No, pasará la historia y será una circunstancia. Entonces, pero la imagen, ¿no? Lo que llama Jung el arquetipo. El arquetipo estaba ahí siempre. El arquetipo del dictador. Y hay varias novelas de dictadores en Latinoamérica. Estaba en ese momento esta novela que no... El otoño del patriarca de García Márquez, que no sé si lo había escrito todavía, no me acuerdo. Estaba escrita. Claro. Estaba escrita, se discutió esa. Sí, también, ¿ah? Se discutió para hacerla, incluso yo estuve conversando y discutiendo con Gao y casi nos enojamos. Sí, ¿eh? Sí, porque éramos amigos y nos enojamos un poco, porque finalmente delante de mucha gente me pregunta, ¿y por qué querés hacer mi novela? Y yo le digo, no, en realidad no la quiero hacer, prefiero Carpentier y los recursos. Y ahí ya... Ay, con eso claro, es que también... Fue tirarle... Bueno, soy colchagüino. Claro. No te olvides, ni en París, en Londres, en Washington o en cualquier lugar del mundo donde usted soy colchagüino. Es una respuesta muy de la gente de Colchagua. Muy he estudiado mucho el carácter del colchagüino. Algo hay ahí, sí. Hay una especie de que no te toquen la oreja. Claro. ¿Te acuerdas de ese juego de niño? Sí. No tocarte la oreja. Claro. Si mientras no te toquen la oreja todo va perfecto. Claro. Si la tocas, entonces salen cosas ahí de y entonces preferiste el recurso del método para caso, tratar el tema del dictador, el arquetipo, que el otoño del patriarca de García Márquez. Sí, en ese momento respondí eso y después me puse a leer el recurso del método y a estudiarla bien. Y mientras tanto... A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué encontraste en esa novela? ¿Qué hay en el mundo de Alejo Carpentier para el que no sabe nada de su literatura? Bueno, primero uno de los escritores latinoamericanos que más me gustó, me fascinó siempre fue Alejo, cuando él descubre lo real maravilloso. Claro, el concepto al realismo mágico. Al realismo mágico, que a mí no me gusta mucho ese concepto, prefiero lo real maravilloso. Incluso había escrito
él escribió un ensayo sobre lo real maravilloso. Exactamente. Y con las novelas que él escribió sobre la insurgencia de los negros en Haití, sobre las primeras repúblicas, repúblicas de color. Sí, sí. Y bueno, esa capacidad de alejo de manejo del lenguaje y de convertir todos los tiempos, de trastocar los tiempos y ponerlos todos en un eterno presente. Claro. Eso me un tiempo fascinó. más mítico que un tiempo cronológico, ¿no es cierto? Completamente. Él rompe totalmente las cronologías siempre. Incluso cuando obligado a lo mejor por la circunstancia tuvo que llevar determinada cronología, pronto la rompe. Y eso me fascinaba. Y claro, como los poderes que en el cine existen, Cristian, porque en el cine... Los poderes fácticos. El cine es un arte industrial. Claro. Entonces, si no está la parte industrial, uno hace solamente películas muy pequeñas, porque todo es muy caro, desafortunadamente. Entonces la producción francesa, la productora francesa, Michel Ray, quería esta película y quería una película sobre un dictador y que la dirigiera yo. Entonces, bueno, ¿cómo encontramos entonces los niveles de acuerdo? Y entonces digo yo, ahí está Alejo Carpentier, Eli, en ese momento yo voy a París, no sé, y Eli mientras tanto está en Ciudad de México, y Carpentier, yo iba a buscar a Alejo a París, para hablar con él, a Carpentier, porque vivía allá. ¿Ya? Pero Carpentier estaba, en ese mismo momento estaba en México. Ya. Y yo iba volando y entonces Eli habló con él. Y a él le encantó la idea. Y luego nos pusimos en contacto, yo lo esperé, conversamos, hablamos, nos entendimos de maravilla y fue uno de los momentos y de los tiempos más fantásticos de mi vida, si yo tuviera que recordar. De esas conversaciones con él. De esa conversación con él, porque eso se constituyó en que leíamos el libro, elegíamos determinada secuencia y escribíamos prácticamente... El guión junto. Claro, yo escribía delante de él y le preguntaba. Pero qué lujo, qué maravilla. No, era un lujo terrible. Yo tenía que llegar a su departamento exactamente a las 7 de la tarde en París. Yo apretaba el botón y en ese momento ya estaba abriendo la puerta. Le decía, no, como siempre, puntual. Nunca lo he sido. Realmente, decía yo, una de las cosas que admiro en la gente es la seriedad, la puntualidad, es una serie de cosas. Sí. Y después entraban al mundo de su picardía. Me gusta mucho la picardía, la manera que tiene a la forma de la literatura pícara, ¿no? Y además que de la picardía de la literatura española, pero también de la novela inglesa, ¿no? Claro. Distanciarse de los personajes, Claro. reírse un poco. La parodia, la reírse un poco ironía. de ellos. La tercera, el que cuenta, el que narra, siempre está constantemente haciendo Sí. alusión a otro plano de la realidad, porque el lector ahí en sus libros existe. Claro, Entonces, lo incorpora adentro. Sí, lo incorpora. Y esto me pareció fascinante. ¿Y cuál es el núcleo de la historia del recurso del método? Danos simplemente la sinopsis. En el fondo, si pudiéramos tener una sinopsis, sabemos que el convertir más que la historia, pero que la historia, las Es lo narraciones. que más me ha costado siempre en la vida. ¿Ya? Un hombre en busca de algo que no existe, que es el poder. Eso. Esto sería mi palabra. Eso sería la novela. Un hombre en busca de algo que no existe, que es el poder. El poder. Ya. Y la pasada de la novela a la película no es fácil. Traspasar el mundo de Carpentier, que es un mundo además verbal, barroco en el sentido bien, no insulto lo barroco. No. Un tipo de una cultura, de un refinamiento. Bueno, pasar eso al cine. Me gustaría tanto que vieras la película, porque está muy bien incorporado, lo digo sin falsa modestia, porque hay el narrador dentro de la acción dramática, no fuera. Claro. No está explicando desde afuera, está explicando desde adentro. Y entonces cuando el primer magistrado bajó la escalera, dice, recordó esa noche con la hermanita de San Vicente de Paul, dice el narrador. Y el dictador está bajando en su casa de París y el mayordomo con las maletas. Recordó, cuando el narrador dice, recordó esa noche con la hermanita de San Vicente de Paul, entonces el actor que interpreta dice, la toca almidonada y el escapulario, carajo. y se ve la escena. Yeah. Por ejemplo.
O sea, permanentemente está ese juego. ¿Pero dónde se pueden ver esas películas tuyas? ¿Están en alguna plataforma? ¿Cómo las vemos? Claro, están en las plataformas mexicanas y están sobre todo en la Cinemateca chilena. Ya. Pues entregué todo allí y entonces es llamada a la Cinemateca y la Cinemateca te proporciona la posibilidad de verla en excelentes Tengo copias. que verla. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Sí, porque El recurso del metro es una película literaria. Además, yo me propuse hacer una película literaria. No, voy a tener que releer la novela y además ver tu película. de Porque todas yo maneras. siempre digo esto, cuando me dicen a mí, no, es que esto es muy literario y esto no es cinematográfico. No, para mí, mi búsqueda también en la vida ha sido encontrar un puente común para ambas voces, ambas narrativas. Porque también está la pintura y también está la música en el cine. Oye, y dime una cosa, siempre los autores cuando hacen sus novelas en general, la mayoría dice, no, quedan insatisfechos, porque claro, es como que alguien les quitó el espíritu y lo llevó a otro lenguaje, ¿no? ¿Qué pasó ahí con Carpentier con la película? Cuando yo, después de estar un mes y algo más escribiendo con él en París, yo me fui a México para terminar el trabajo a mi casa. Yo dije, yo necesito estar solo en mi casa porque yo te veo a ti de 7 a 9 o a 10, pero y el resto del tiempo que no quiero estar en París, no quiero estar en mi casa. Y ahí me encerré a escribir. Terminé el guión, lo enviamos y llegó como a los 2 o 3 días un telegrama. Antes habían telegramas. Los ¿no? telegramas, no había WhatsApp ni nada de eso. No, pero ya tenía problemas del tiempo, pero al mismo tiempo se guardan mejor los telegramas que los WhatsApp. Sí, claro. Y decía, te felicito, gran guión, va a ser una gran película y un gran abrazo así, Alejo. Ah, qué maravilla, Claro, qué alivio. yo tomé, por supuesto, además le puse marco. Lo tienes guardado, lógico, Pero bueno, imagínate. si llamado la literatura. Oye, qué bueno que hayamos hablado de este escritorazo, olvidado un poco, o sea, no olvidado, sino que pasa a veces con los grandes escritores, que ha quedado relegado un poquito, los leen, los estudiantes de literatura, la gente que se muere de literatura, pero hay que volver a leerlo, es un tremendo y maravilloso claro. y gozoso escritor. ¿Ah? Por ejemplo, la sombra y el arpa y la sombra. El arpa y la sombra, una joya. Es que maravilla, Es una joya. de juego, Es una ese joya, Colón una joya. discutiendo con la Sí. reina pelirroja en la cama, diciéndole, no me traigáis más indios llenos de moco, ¿no? Porque Alejo, si no respeta nada, sino los grandes valores de la dignidad humana, eso es fantástico. ¿Cuáles son los... Vamos a dejar un capítulo especial, García Márquez. Los escritores, me imagino, los escritores latinoamericanos que a ti más te conmueven y te han conmovido, te han marcado como cineasta, de alguna manera te han ido haciendo el artista, el cineasta, el narrador que eres. Bueno, ya nombré a algunos chilenos como Blesgana, y tú nombraste al autor de Alcino y el Cóndor, que me gustó mucho hacer esa película. Lo hice con Pedro Prado. Con 3 centavos. Pedro Prado, que describe muy bien ciertos paisajes del campo chileno y de Colchagua y eso. ¿Eso fue lo que te agarró del libro? De lo que te, es que te eso me emocionó? lo leyó mi madre cuando yo era niño. Te leyó Alcino. Alcino. Y entonces cuando yo fui a Nicaragua en los primeros momentos de una revolución que me parecía, y a Cortázar y a otra gente, a Carlos Fuentes, Sí. me parecía como la imagen misma de lo que tenía que ser la revolución. Claro. Veamos esos jóvenes. En lo que terminó ahora ya es otra cosa. Bueno, ya. No, otra cosa muy distinta. Suele ser en la aventura humana que ocurren estas cosas. No hay que, por supuesto, no se trata de justificar, ni mucho menos. Pero bueno, el hecho es que mi madre me lo había leído y entonces yo estaba allí en los primeros días de esta revolución triunfante sobre la dictadura terrible, espantosa. De Somoza. Y me dicen ellos, pero ¿por qué no te queda? Yo estaba enamorado de Nicaragua. Estaba. Bello país. Bello país. De bella gente, todo. Todo. Y además estaba toda como destruida por un terremoto. Pero uno iba y entre ruinas del terremoto y burros que andaban por ahí se encontraba con el Teatro Municipal donde hacían grandes conciertos y ópera. Y había músicos como Teodorakis que iban a dar conciertos, etcétera, ¿no? Y estando allí entonces me pedían y me insistían. Yo decía, mire, yo les puedo ayudar a que los jóvenes cineastas de acá hagan películas, pero yo no sé qué podría contar, porque no voy a contar una película sobre la guerrilla, porque no es mi...
entonces insistieron tanto, pero me dijo, Sergio Ramírez, mira, me dice, sería muy bueno para nosotros, haz una película, anda para donde tú quieras, no sé qué. Y yo, entonces llegamos a unos piñales, salimos de pronto de la carretera central y subimos, bajamos y encontramos un mundo de piñales, como en 3 niveles de la misma realidad. Piñales de unos colores maravillosos. Y me fui como a dormir debajo de un árbol o a recostarme un rato y esperar que pasara un poco el calor, que era muy fuerte. Y de pronto me empecé a recordar el cuento de mi mamá, que me contaba de un niño que quería volar. Y entonces los sentimientos que yo tenía adentro en relación a esta revolución tan pobre, tan alegre, de gente tan buena que querían volar, se te cruzaron. Se me cruzaron. Se te cruzaron con la voz de tu madre, claro. La voz de esa Sherezad, sí. Que era la que te leía las 1001 noches, claro. los 1001 cuentos, ¿no? Claro. Y ese libro es una belleza, un poema en prosa, el libro Alcino, ¿no? Es bellísimo. ¿No? Incluso yo tomé exactamente esta idea del niño que quería volar y se enfrenta a la realidad. Porque en el libro incluso aparecen unos norteamericanos que quieren comprar, ¿te acuerdas del cuerpo de Alcino? Ahora, yo no tenía los paisajes chilenos, tenía que buscar dentro de esos piñales cómo se inscribía en la vida de ese niño y de esas personas. Y después también la suerte que un actor norteamericano muy fuerte, Dean Stowell, se interesara en hacer uno de los personajes y ahí se van cuajando las películas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de García Márquez. Hemos hablado en otro programa de tu relación con él, pero lo vamos a hablar más acotado a la literatura. A ver, ¿qué te gusta a ti más de la literatura de García Márquez? Con él tuviste una amistad profunda, pero has leído, imagino, sus libros, sí, claro. Como él vio tus películas. Sí. A ver, ¿cuáles son los libros? ¿Cuál es tu itinerario personal de García Márquez? Los funerales de la mamá grande. ¿Por qué te gusta ese? No, porque allí está todo lo que uno de pronto ve de una abstracción completa de la realidad latinoamericana, pero al mismo tiempo una gran metáfora, pero al mismo tiempo la realidad, de lo que es en esencia, lo que es la crueldad, el poder y lo que implica dominar y controlar los destinos de la gente. Las aguas que uno ve y las aguas subterráneas, el poder real de tantos personajes que aparecen, son los latifundistas, el latifundio, todo, pero al mismo tiempo la elevación poética de todo ello a lo que es la metáfora y la abstracción. Y el lenguaje es muy bello, o sea, me fascinó, por supuesto. Luego, rápidamente, los 100 años de soledad, que de verdad que hablar en este momento sobre 100 años de soledad, a mí me parece que para suerte de la literatura, todo el mundo que yo me encuentro lo ha leído. Sí, y lo está leyendo. Y uno lo vuelve a leer. Y encuentro esos gitanos increíbles, y esos imanes, y el hielo. Y estas bellezas que van volando por el cielo. Y claro. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay de América ahí? ¿Qué hay de nosotros en ese libro? Yo pienso que este ser de esta imaginación increíble, inagotable, y de este sentido del olor de la calle, de los murmullos, como era Gao, interpretó muy bien casi un ciclo completo de lo que ha sido nuestras vidas sociales, políticas, pero al mismo tiempo personales. Porque claro, la mirada sobre Macondo puede ser sobre un mundo que nosotros conocemos poco, como por ejemplo Centroamérica. Sin embargo, no es solo Centroamérica, está todo un continente bulliendo allí. Es de alguna manera también como las alturas de Machu Picchu de Neruda. Es decir, Neruda es chileno, si da lo mismo, Machu Picchu está en territorio peruano, da lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurrió allí? Pero él, levántate a vivir conmigo, hermano, es eso. Entonces, este cuento y esta historia, que está también en los criollistas, o sea, García Márquez se alimentó de toda la literatura de América Latina escrita hasta ese momento, pienso yo. O sea, está Doña Bárbara, Rómulo Gallego, está Azuela, está Mariano Azuela con los relatos
los de abajo, están las mismas narraciones de algunos colombianos, que son muy, muy buenos, amigos de él también. Y está haber tomado esta historia y contarla a su manera. Hacer de la historia un traje personal que también le cabe a los demás. Es como un mameluco común. Oye, bueno, y tú tuviste que hay algo difícil, convertir algo de García Márquez en película, La viuda de Montiel. Sí. A ver, ¿cómo fue ese trabajo de colaboración? Difícil. Cuéntanos cosas secretas de ese trabajo entre ustedes dos, García Márquez y Miguel Litín. Bueno, el día que nos conocimos en París, que era como las 5 de la tarde en el Café de Magot, el mítico café. El Café de Magot, claro que sí. En el Castilla-Latin. Claro, que es uno de los lugares más bellos del mundo occidental, hasta hoy día. Prefiero Roma, pero de todas maneras, el Trastevere romano también tiene mucho que ver con todo esto, de lo cual lo estamos añorando. Bueno, hablamos mucho con Gabo ese día, mucho. Yo lo llevé, le mostré mi película La Tierra Prometida, a él le gustó mucho. Eso facilita mucho las cosas siempre, que a la gente le parezca bien lo que tú has hecho. Estaba Mercedes, estaba él, y ellas se cayeron bien. También las señoras nuestras tienen mucho que ver con nuestras vidas. Los hombres que somos casados siempre. Entonces, yo planteo, dije, ¿qué quieres hacer ahora? Me dice, yo me gustaría hacer algo de 100 años de soledad. Bueno, audaz. No, me dijo, yo no, esa película no quiero que se haga mientras yo viva. ¿Por qué? Claro. Porque todo el mundo, es muy fácil. Toda la gente se puede hacer la imagen de la niña que vuela, ¿no? De la bella. Sí. Que vuela. Pero si eso tiene el rostro de una actriz, ya no es lo mismo. El lector no se puede Dolores imaginar. Remedios, ¿no? Remedios la Bella. Remedios la Bella, eso. No se puede imaginar. O el general Buendía. Sí. Que cada lector le ponga la cara, el rostro que él quiera. Pero meterla, hacer la película va a matar eso que pensaba. Eso decía. ¿Y entonces qué? Entonces yo le digo, bueno, y entonces, claro, ya está bien, ya. Me dijo, mira, lee Los funerales de la mamá grande, que ya lo había leído, y encuentra ahí un cuento que se llama La viuda de Montiel, y si te gusta, hazlo, y si no, chíngate. Me dijo, ese día ¿ya? Había unos desfiles del 68, desfiles de estudiantes. En el mayo 68, estaban en medio de la revuelta. Claro. En las calles, los adoquines, en fin. Pero no estábamos en eso de los adoquines, estábamos bien. Era como una especie de carnaval esa tarde. Ya. Bueno, ¿y la viuda de Montiel? A ver, la verdad es que yo dije... ¿No te entusiasmó tanto? No. Dije yo, este cuentito, ¿cómo? Pues es un cuento, o sea... cuando murió José Montiel, todo el pueblo se sintió vengado menos su viuda. ¿Y qué sigue después? ¿Qué? Bien. Bueno, a ver, tomé un papel, empezamos a escribir, no sale, siempre sale lo mismo. Dos libretas, la una y la otra salen lo mismo. Bueno, pasa el tiempo, llega Gabo a México, nos juntamos, y me dice, bueno, ya es tiempo, ¿vas a filmarla? Sí, le digo, lo voy a filmar. Pero ya es tiempo que me muestre el guión. ¿Y para qué? Bueno, hombre, yo escribí el cuento. Bueno, mira, ya mañana voy. Le llevé las dos libretas y las abrí. Pero están vacías. Sí, pero recuerda, cuando muere José Montiel, todo el pueblo se siente vengado menos su viuda. Ese es el cuento, esa es la película, ese es el guión. Lo demás veremos, porque nos reímos, qué sé yo, porque entendió, seguramente. Esas cosas son conversaciones que son muy secretas cuando hay verdadera amistad y respeto. Yo no lo dije como un desafío ni nada. Y bueno, filmé como yo quise, escribiendo un guión todos los días en realidad. Y yo pienso que a lo largo del tiempo la gente que es muy amante de la literatura de García Márquez, pero en general no le gustan las películas, reconoce que en La viuda de Montiel hay más de García Márquez que en otras películas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice? Fue tomar la atmósfera de García Márquez. A la falta de anécdota, pues interpuse la atmósfera, el ambiente, los personajes, la respiración de ese pueblo donde vivía la mujer y esos resentimientos que se fueron creando mientras el dictador
del pueblo, Montiel, Pedro Páramo, se iba apoderando de todo. Ujú. Y entonces, ¿por qué crecen esas rabias, esas iras que aparecen de repente en las multitudes, que destrozan, son dolores acumulados durante años y años y años que los políticos ni los historiadores no logran comprender? Son expresiones que no hay que entender. Pero ahí están en la película, pero también está los ensueños de ella, que es una mujer que busca el amor. No lo ha encontrado en su marido, pero tampoco lo encuentro en la vida. Y gira alrededor de ella, que es el personaje central, y de sus sueños. Y además me fascinó porque yo no había hecho una película con un personaje femenino central. Y también había convencido a la actriz, Chaplin. Geraldine Chaplin. Que lo hiciera. Gran actriz. Y le encantó hacerlo. Tremenda Y fue también sin leer el guión. Llegamos a Tlacotalpan, un pueblo que yo conocía, que era muy similar a lo que yo me puedo creer que era Aracataca o Macondo, que es un pueblo que está al lado del río Papaloapan, donde Neruda se enfermó de nostalgia un día atravesándolo. Es un inmenso río. Y es un pueblo que quedó como intacto, como si lo hubieran abandonado hace 100 o 200 años. Las casas están pintadas. Pues entrabas a una casa y estaba el comedor, estaban las cosas, estaba la uticidio, estaba todo puesto. Prácticamente. Era un cuento de García Márquez. Claro. ¿Tú filmaste ahí? En ese. Yo lo había descubierto antes haciendo un documental. Uh-huh. Y entonces en ese pueblo ya se me facilitó las cosas, porque de una u otra manera, conversando con la gente, aparecía la viuda de uno que fue muy rico y que murió odiado por todo. Y a mí la película me gusta. Ahí se cruzó literatura y vida, cine y vida, ¿no es cierto? Citaste otra gran novela, Al pasar, inmensa, que yo creo que marcó mucho García Márquez, desde luego. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. A ver, yo me encontré con Juan Rulfo y lo dejé un poquito para... ¿Te encontraste con Juan Rulfo? ¿Cómo fue ese encuentro? Un hombre de pocas palabras, ¿no? Sí. De muy pocas palabras. De muy pocas. Muy pocas. Ya, ¿cómo fue ese encuentro? Pero seca. A él le gustaba Skármeta. ¿Ya? Le gustaba lo que había leído de Antonio. Ya. Cosa que a mí me gustaba mucho. Ya. Porque Antonio siempre fue un amigo que amé mucho yo, desde la juventud que nos conocimos. Era un hombre muy abierto, generoso y de una sonrisa increíble. Muy generoso. Y claro, conocer a Rulfo era como conocer... es que es muy distinto Rulfo a todo. O sea, con Alejo es conocer un poco la historia de la cultura, de todo, ¿no? Gabriel García Márquez es la música y la lujuria del Caribe y todo junto, y la picardía. Ahora Juan Rulfo es como una montaña. Uh-huh. Como una montaña. Y como las montañas hablan poco, habla poco. Y las montañas son sagradas y esconden epifanías y cosas, revelaciones, ¿no es cierto? Revelaciones. Oye, nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, porque ahora se está estrenando Pedro Páramo en Netflix. Sí. Mucha gente la está viendo. Sí. ¿Qué te ha pasado a ti con eso? Como cineasta, como lector de Rulfo, habiendo conocido a Rulfo, con este Pedro Páramo que podemos ver en Netflix. Bueno, yo vi todas las películas, yo vi Pedro Páramo de Netflix y vi también todas las películas que se hicieron anteriormente, que es una película que hizo un cineasta Velo, un cineasta español que vivía en México, hizo Pedro Páramo en una adaptación del año 40 y tanto. Después hubo otra película que se llamó El hombre de la media luna, de Bolaños. José Bolaños se llama el director, no tiene nada que ver con el escritor chileno. Sí. Y luego vi Pedro Páramo, esto que vi ahí, y creo que ninguna de las adaptaciones logra la emoción que logra el hipócrita, tu hipócrita lector cuando lee Pedro Páramo. Es difícil convertir Pedro Páramo en película. Claro, casi porque imposible. Son dos cosas distintas. Y si llegó ahí a una cumbre
del lenguaje latinoamericano que no es propio desde cualquier aldea que tú pongas el pie en América, tú vas a sentir esos murmullos. Y además que en Pedro Páramo los silencios hablan, entonces qué difícil, ¿cómo traspasa eso? Bueno, el silencio en el cine también habla, pero el problema es la estructura, creo yo, Cristian. Yo creo que esto da para mucho. La estructura de Pedro Páramo en las 3 películas no logran aprehender la estructura, cosa que Rulfo lo decía. Este libro hay que leerlo muchas veces para entenderlo, porque es la historia de un joven que va a buscar su padre. Todos nosotros andamos buscando. Como Telémaco a Ulises. Pues, claro. En la Odisea. Clásico. Llega allí y le dice, no vaya donde la señora Iduji, que no sé. Y en la casa de Iduji, una mujer que ya está muerta, empiezan a ocurrirle cosas a este personaje. Pero luego este personaje, Pablo o Juan Preciado, se pierde un poco en la historia. Y entonces lo tienes que volver a encontrar y volver a tejer ese tejido de Rulfo. Y entonces, ¿cuál es el personaje central? Porque Pedro Páramo no es el personaje central, a mi juicio, es Susana. Susana apenas aparece en las escenas de la película. Claro, en la película, en la adaptación. ¿Por qué? Porque Rulfo en un momento sale de ese lugar seco, de esa tierra, y va hacia el mar y a los recuerdos de ella, y a los que ella amó, y por lo tanto ella no ama nunca a Pedro Páramo. Pedro Páramo va a buscar siempre el amor y no lo encuentra nunca. Ahora, ¿cómo enlazamos estas situaciones de estos personajes? Entonces, claro, se queda la imagen, es la imagen de El Señor y Reja de Diablo, comillas, que es una novela de Eduardo Barrio. Gran señor. Buena. Gran Señor y Reja de Diablo. Oye, cortito, ¿te gustaría haber hecho Pedro Páramo? Has tomado ese desafío. ¿Y qué decisión habrías tomado? Así, una primera decisión como cineasta. Así juguemos un poco. Distinta a la que hicieron los otros cineastas con la novela. El personaje central. Susana. No es Susana, Ya. tampoco. ¿Quién? Es Juan Rulfo. Juan Rulfo. Es Rulfo el que va allí y escucha los murmullos. Ajá. Y esos murmullos atraviesan su vida por todas partes. Y eso es. Las voces. Las voces. Los murmullos. Lo que llamó él en su primer momento, la novela se llamaba Los Murmullos. Los murmullos se llaman. Pero son murmullos de gente que ya vivió en un tiempo lejano, y allí hablan los objetos, hablan las cosas. Yo no sé si esa película la habrían visto o no los espectadores. Ese es otro problema. Claro. Yo digo, el desafío tuyo, lo que me plantea, me pone en una situación casi sentado en el banquillo de los acusados. Pero respondo rápido, porque sí, María. O sea, es él el que escucha, el que ve, escuchando el que mira. estos murmullos. Es él. Pero Páramo, yo creo que estamos de acuerdo, con el perdón de tu gran amigo García Márquez, que es un gigante, es la gran novela latinoamericana. Es la madre de todas las novelas, la madre de todas las batallas, ¿o no? Yo ahora te voy a discutir algo. Ya. Te voy a discutir lo siguiente. No. Yo no creo que haya primera, ni segunda, ni tercera. Ya, está bien. No, sí, está bien. Yo pienso que son todas son grandes cumbres. Yo creo que Carpentier también llegó en alguna de sus novelas, en que se pierde el tiempo, en que van navegando y viven. ¿La consagración de la primavera? No, la consagración no. ¿Cuál es esa? Ya. La más clásica de las clásicas, la de la llena de luz. Bueno, no recuerdo en este momento el título, pero es con unos personajes que se embarcan en un tiempo inexistente. O diría que Los Pasos Perdidos. Los Pasos Perdidos. Entonces, te digo y le digo al hipócrita lector, a tu hipócrita lector, ¿no? ¿Para qué vamos a poner problemas de quién es mejor? Son todos. Leámoslos a todos. Releámoslos a todos. Una y otra vez. ¿Qué estás leyendo algo? Para terminar, ¿estás leyendo algo? ¿Te gustaría leer o releer algo? Sí. En Palmilla, ahí tranquilito, sí. bajo la sombra de un árbol. Sí. No sé dónde leerás, pero que... Tengo un escritorio que te invito a conocer mi estudio, donde los árboles están dentro del estudio. ¡Qué maravilla! Ya. Yo, En busca del tiempo perdido. De Proust. Sí. Ya. Porque estoy releyéndolo. ¡Wow! Es un desafío como lector, gigante, alucinante. Neruda lo leyó y fue importante para Neruda leerlo, lo marcó como poeta. Sí, lo marcó. El ritmo, la prosodia, la prosa de Proust influyen, dicen algunos, en Residencia en la Tierra. O sea, estás en esa aventura en una... Creo que Neruda lo leyó en francés también. Pero lo leyó en francés. Claro. Yo te quiero agradecer
Miguel, este tiempo que nos has regalado viniéndote desde tu Ítaca, desde tu Macondo, desde Palmilla, para compartir tus pasiones, tus obsesiones de hipócrita lector aquí en tu Hipócrita Lector. Muchas gracias, Miguel, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias a ti, ha sido un gran placer conversar contigo y hablar de todos estos grandes escritores cuya admiración, tengo una admiración tan profunda, pero también un amor tan grande, y que tuve la suerte de conocerlos. Y además, invitarte públicamente otra vez a que vayas a mi casa a conocer. Ese toca hacerlo luego, pronto, tenemos que hacerlo, muy pronto. Estos caminos a Macondo. Allá hay un camino en homenaje a Gao que se llama el Camino a Macondo. Ah, el Camino a Macondo. Son un sendero ahí. Al Chile profundo vamos a ir. Imagínense ustedes, hemos conversado con un hipócrita lector que fue amigo de García Márquez, que conoció a Rulfo, que estuvo con Alejo Gaspertí y que convirtió alguna de esas novelas en película. Ha sido un lujo tenerte aquí en tu hipócrita lector. Y si ustedes quieren buscar los otros capítulos de este podcast, lo pueden escuchar en estreno el día viernes a las 8 en Radio Pauta. También seguirnos en Spotify o en pauta.cl. Nos encontramos en el próximo capítulo. Muchas gracias por habernos acompañado. Tú, Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.